Recuerden, aparte, conversamos el origen de las lesiones, una gran diferencial de cada una de ellas, las cuatro lesiones principales: abstracción, ablación, erosión y la biocorrosión. ¿Okay? Determinamos en parte la importancia de la relación clínico a la hora de evaluar cuánto es el pH del paciente, cómo es su dieta. Importante recordar otra vez la anamnesis del paciente, una buena historia clínica para poder determinar un buen plan de tratamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, si grabamos bien aparte, discutimos los diferentes métodos de grabado, técnicas o protocolos adhesivos. Recordemos que la gran mayoría de ustedes utilizan sistemas de grabado total, muy pocos utilizan grabado un adhesivo universal que funciona con un tipo de grabado selectivo. ¿Okay? O grabado total. Recordemos que muchos de este tipo de lesiones lo encontramos en pacientes mayores. Recuerden que casi siempre, o la gran mayoría de pacientes 55 hacia arriba o 50, vamos a disponer de dentina esclerótica. Entonces, si identificamos dentina esclerótica, es una dentina que es opaca, ¿okay? No es nada brillante. El paciente que ustedes pueden tener un tipo de lesión como la que vemos en la fotografía, usted le coloca la jeringa aquí y ni se imputa, ni se mueve ni nada, ¿okay? No hay sensibilidad por ningún lado. Entonces, ¿qué es indicación? Y bueno, que eso es una dentina esclerótica. ¿Qué procedimientos yo puedo hacer antes de realizar mi protocolo adhesivo? Recordemos que podemos pasar una pieza de diamante, ¿okay? Una tipo de forma de valor de fútbol americano puede ser de grano intermedio. No grueso ni fino, tiene que ser intermedio más o menos, para quitar más o menos las primeras micras de esa dentina esclerótica y intentar destruir alguno de los tubos. Hacemos nuestro protocolo adhesivo. Quizás no sé si ustedes realizaron el año pasado este tipo de lesiones en química, o muy pocos creo que las hicieron. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo determinar cuando tengo una lesión cervical no quiero saber cómo lo voy a recordar? ¿Qué tipo de protocolo voy a utilizar? Uso o no de hilo retractor, a veces es fundamental. Pueden hacer un intercambio entre hilo retractor o corte de papel de endodoncio, que también funciona muy bien. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la recomendación, muchachos? Hacer mi técnica de grabado primero, el tiempo correcto. Recordemos que si hay presencia de dentina esclerótica, también podemos aumentar un poco el tiempo de grabado en esa dentina. No va a pasar absolutamente nada, nos vamos a favorecer eliminar, sacar esa materia esclerótica del diente para poder mejorar nuestro protocolo adhesivo. Y luego sí compactamos nuestro hilo retractor. Para que lo tengan en consideración, por favor, una sola total debe identificar cuánto mide la profundidad del surco. ¿Okay? Una vez que identifique cuánto es la profundidad del surco, puedo determinar más o menos cuánto es el grosor del mi hilo retractor. Bien sea doble cero, triple cero, o cero, o hacia uno. Mientras más triple cero es más delgadito, y se va incrementando por un hilo que es de mayor grosor. Hay veces que yo puedo aislar, como puedo ver aquí en este lado, dos dientes. ¿Okay? Es más fácil, muchachos, que lo hagan uno por uno. ¿Okay? No se compliquen. Porque a veces colocar el hilo por primera vez es algo tedioso. Ahora bien, recordemos que tenemos para usar la espátula de Fisher, ¿okay? Que es una espátula que tiene en la punta del instrumento, es dentada, ¿okay? Y me permite compactar el hilo. En la clase de tejido blando, que la vamos a ver después, esta clase de tejido blando, pues, identificamos el grosor, el tipo de los tipos de hilo. Pero para hacer una introducción, pues sabemos que hay diferentes grosores, el color nos da una diferencia para poder que nada contraste en encilla, porque ¿qué ha pasado a veces? Podemos tener un mal día, estamos explicados y le damos el hilo al paciente. Cuando el paciente con un dolor presiona en encilla, hay que tener el hilo. Entonces, la importancia es que el hilo del retractor sea de un color oscuro. Recomendación que sea tricotado. Hay muchos hilos en el mercado, hay unos chinos que no sirven para nada, que parecen un mecate, que usted lo pone en un extremo y lo despunta y se levanta a la otra. Es decir, tiene memoria. El ideal, si pueden hacer una inversión, el usarán para mí es mejor, porque no tiene memoria, usted lo aplica en un lado y no se te va a levantar. Aparte, la información que él tiene, hay veces, muchachos, que les decía, cuando vayamos a hacer este tipo de restauraciones, debe tener una óptima salud periodontal.
Si no presentamos un paciente con un uveitis, un periodontitis o un resto de irritante local, y yo voy a hacer este tipo de restauración. ¿Por qué? Porque yo medio toco esa encía y ¡puf! Me va a sangrar. Entonces, hay veces, muy pocas veces, pero que tenemos que mezclar algún tipo de medicamento astringente o hemostático en el hilo redactor para llevarlo al surco, ¿ok? Y controlar la hemostasis. Eso que me va a construir ahí, primero, evitar que cierre un poquito los capilares, el fluido perivencular se disminuya al mínimo, ¿ok? Y evito que el compañero que me contamine el protocolo adhesivo. Hay doctores que en odontología restauradora que pueden utilizar también piedra pómez antes de hacer nuestro protocolo adhesivo, antes de grabar. Lo pueden utilizar. Hay unos que arenan, ¿ok? No sé si han escuchado el AquaCare, que es un sistema que viene con agua. Y hay una que se le puede colocar con bicarbonato o óxido de aluminio en unas micras, dependiendo de 30 a 50 micras, para crear esas microretenciones de la dentina, ¿ok? También la podemos utilizar en ese caso. También funciona. La piedra digamos, es como para quitar a veces el film que queda, pero si le pasa a la piedra es para yo quitar, digamos, las primeras micras superficiales de esa dentina inferior que O sea, lo hacemos primero un peso y después lo pueden hacer. Ahora bien, ven que la semana pasada conversamos algo que es muy importante. Esto lo hicimos ya en la clínica, pero bueno, el paciente tiene sensibilidad, no quiere hacerse, y bueno, le intentamos sugerir hacer otro tipo de tratamiento multidisciplinario con periodoncia, pero el paciente no, que no tiene tiempo. Y cuenten los pacientes de aquí que no tengo nada. Bueno, hay veces que hay que recurrir. Entonces, el detalle nuestro que tengamos como nuestro criterio cuando hacemos este tipo de restauración es, uno, el límite medicamental. Hasta allí llevar mi restauración, no sobrepasar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice el protocolo de lavado? ¿Cuánto voy a grabar de dentina? ¿Cuánto voy a grabar de dentina en tiempo? Entonces, si una gente puedo grabar 20 o un poquito más, ¿ok? Grabé, compacté mi hilo, la encía no me sangró, ¿verdad? Hago un protocolo adhesivo. Si es de grabado total, bueno, coloco mi adhesivo de grabado total, tengo que frotar muy bien, ¿ok? Siempre lean las instrucciones del fabricante. Y cuando dice un tipo de adhesivo, el grabado es significado que viene en el adhesivo que trae en una sola botella, deben frotar muy bien. ¿Por qué? Porque ese tipo de adhesivos pues, contienen los solventes que son los que me ayudan a llevar el monómero a la estructura. Yo tengo que frotar vigorosamente y aparte aplicar aire. Ojo, lo hacemos con la jeringa muchas veces. Lo ideal es quizás con un tipo de perita o otra cosa o un dispositivo que impulse aire. A veces lo hacemos normalmente con la jeringa, pero constatemos de que la jeringa no me da humedad, ¿no? Porque si no, daño y este caso no es así. Fotoactivamos, ¿verdad? Lo que venía comentando con el adhesivo. Una gota, dos son mejores, dos gotas son mejores que una. Entonces hay que colocar 2 o 3 gotitas de adhesivo. Fotoactivo, la última capa de adhesivo, frotamos muy bien y evaporamos entre cada capa. Y luego yo podría aquí, en este caso, restaurar con una resina fluida, ¿ok? Idealmente ahora, una resina fluida de alta carga, ¿ok? Puedo extender con un tipo de pincel, con la misma sonda periodontal y hacer un recubrimiento de toda el área donde yo voy a restaurar, ¿ok? Pero, hacemos el grabado si es un adhesivo caso, si es un adhesivo universal, que es dentina, pero si es de acelerótica no es necesario un poquito más que... Sí, porque fíjense que es lo que sucede aquí, ¿verdad? Aquí tengo que está acá. Depende de mi adhesivo, porque la ventaja o la versatilidad de mi sistema de adhesivo universal que tiene es que yo puedo realizar grabado selectivo y grabado total. ¿Okay? En cambio, si yo tengo un adhesivo de quinta generación, tengo que hacer grabado total. Entonces, hay una ventaja que me genera el adhesivo universal, es que la interacción química que me va a dar el MDP con hidroxiapatita no me la va
dato que se le haga. Entonces, dependiendo del que tenga, te va a funcionar. Ejemplo, si utilizas grabado una adhesión universal, simplemente colocas tus dos goticas de adhesión universal, o dos tiros la última, colocas muy bien. En la adhesión universal hay que evaporar mucho más el tiempo de lo que hacemos con un grabado o un adhesivo de quinta generación. Evaporar muy bien el solvente porque se ha determinado que el tiempo que nos tomamos para evaporar el solvente es importante. ¿Por qué? Porque si nos quedan solventes residuales, nuestra capa híbrida pues va a tener, digamos, punto de quiebre, punto de debilidad a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, muchachos, aquí tenemos la restauración. Yo voy a prender con una resina fluida de alta carga y luego sí, con una capa autoactivamos y luego sí puedo colocar una capa de la resina que es algo mucho más estética. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Aquí me va a quedar como un balcón, bueno, o una, digamos, un borde que me va a quedar sobresalido. Y usted cuando pasa en la zona frontal, una vez que quiten el hilo, las bases del piso. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esto, lo podemos remover con hay unos motores que pueden utilizar una autorización número 12, la que es curvita, algún tipo de sonda periodontal o cureta que les pueda ayudar para cortar, o la otra que utilizamos frecuentemente es una fresa, punta de aguja, grano amarillo, fina, para quitar ese extremo. El movimiento, muchachos, como usted está no va con la turbina, ¿ok? Deben hacerle una sola intención de mesial a distal. O de distal a mesial como se haga más poco. Pero si ustedes se detienen a medio camino con la turbina, le van a hacer un suco y van a ganar la restauración. Entonces, hágalo con una sola intención, ¿ok? Al principio no presionen mucho el pedal, sino la acabamos de velocidad, pero para que hagan el recorrido, ¿ok? Hay que introducir la punta de la fresa dentro del surco para cortar, ¿okay? Porque si no, pues no va a permitir quitar ese bordecito o esos excesos que quedan de la resina ahí. ¿Qué pasa si yo le dejo ese exceso de resina a mi paciente en un surco gingival? ¿Qué puedo causar? No mata, se me viene el pelo, ¿verdad? Entonces, fundamental quitar eso. ¿Cómo lo hago después? Con una zona periodontal, pues paso por toda la extensión de mesada distal de mi cavidad clase 5 y evalúo que no haya dejado ese borde. Usted dijo, pasar primero una fresa, ¿verdad? Cuando tenemos dentinas escleróticas, pero si el paciente es un paciente joven que no tiene dentinas escleróticas, no hace falta. O sea, no solamente que lo pongas. Simplemente, cuando un caso así, muchachos, ¿qué es lo que pueden hacer? Simplemente acá en la superficie donde hay esmalte, yo debo pasar una fresita para quitar un poquito los tiros, pero la dentina no la toco, porque mi sistema de ciclo va a ser un ¿okay? Ese es solamente el caso, yo paso la frase en caso de dentina, yo tengo que pasar obligatoriamente en este orden de superficial donde hay esmalte todavía, ¿okay? Incluso hay unos que le pasan algunos discos soflex, ¿okay? Grano grueso, grano intermedio, y luego que pasan la fresita para analizar. Luego que yo haga la restauración, pues muchachos, obviamente hay que pulirla, ¿okay? Le podemos aplicar glicerina para eliminar la capa dividida por oxígeno y luego hacemos nuestro protocolo de pulir, bien sea primero de estos soflex y también las copas de silicona de diferentes gradientes. Recuerden que más o menos los sistemas de diferentes pulidos, mientras más oscuro sea el color, es más grueso, ¿okay? Pero de esta manera, como siempre digo, le dan las instrucciones que indican el fabricante del sistema. Profe, recomiendan el uso del teflón, pero no puede variar. ¿De qué? Del teflón, porque también se puede utilizar teflón. El hilo de teflón lo puedes agarrar un extremo, más o menos unos 10-15 centímetros, y lo hacen es darle vuelta. Y lo conforman como un hilo también, un hilo separador. ¿Okay? La ventaja del teflón es su propiedad hidrofóbica, que me rechazan un poquito el agua, que es la humedad que existe en el fondo del surco, y lo puedo trabajar rápidamente. Esa es una muy buena opción con la cual pueden trabajar. Entonces tiene para trabajar separar hilo retractor, conos de papel, o en este caso pueden utilizar. De hecho, más adelante, cuando se hace un tratamiento de lesiones cervicales, donde podemos aislar con grapas modificadas, hay veces que nos ayudamos con el hilo retractor. Pero como que si puedo pedir el hilo.
Fíjense, esta es otra forma de que podamos restaurar, ¿verdad? ¿Qué tipo más o menos creen que sea este patrón 50 de como una oración, ¿verdad? Porque no veo cuña, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué yo puedo hacer aquí? Yo puedo pasar una fresita por acá, ¿ok? Para, digamos, preparar su prisma para mejorar la adhesión. Recuerden que la adhesión siempre va a ser ideal en esmalte, en la dentina, ¿ok? Se produce este tipo de fresita, ¿ok? Gran intermedio. Ahora bien, en este caso, ¿qué voy a utilizar? Una banda de celuloide y la soporto en ambos extremos con un hilo de madera. Esta banda de celuloide va digamos, dentro del surco ungival. Vean la isquemia que se produce alrededor del tejido. Vean la isquemia que está con el tejido, ¿verdad? Y simplemente me va a quedar un sellado hermético por bisal y por distal, sin necesidad de colocar ni hilo retractor, ni cono de papel, ni teflón. ¿Ok? Esto me funcionaría cuando tengo los dientes vecinos. Obviamente cuando no lo tengo es imposible hacerlo, porque no hay forma manera que se sostenga. ¿Ok? Esta técnica me hizo el doctor que está funcionando porque lo tratamos con el profe Noé, él compactó con resina convencional de cuerpo. Claro, hizo un exceso suficientemente grande que quizás yo no lo hubiese hecho de esa forma, o sea, hubiese utilizado un poquito menos resina, pero lo puedo utilizar, ¿ok? Hay veces que el doctor combina, hay veces que se puede colocar a veces hilo retractor y colocas la banda. En este caso se colocó porque el paciente estaba sentado en un pelo y se colocó un poquito de astringente para controlar. Una vez que ya realizamos la restauración, simplemente hacemos un desgaste, hacemos el perfil de emergencia del diente, ¿ok? Y simplemente colocamos la fresa que les comenté, la 2200F, que es la línea amarillita que tenemos acá, en esta zona, para dar el perfil de emergencia y que lo que comentamos no me quede ese borde que me genera inflamación del exceso, ¿ok? Aquí hay otro tipo de restauración. Esto sí es una fracción de la forma de cuña, característica. Salud. Tenemos un tipo de capa reductora, la Brinker B4, o en este caso la 212 para anteriores. Está modificada, vemos como en palatino, igual se hace el soporte, ¿ok? Si tenemos que se logra esto, la colocamos a un lado, aquí ven el teflón para ayudar a sellar, la Bunker B4, primera ventana y la 212 modificada, ¿ok? Hago un protocolo, como digo, cada quien va teniendo un protocolo con el cual se habitúa. Pueden arenar, pueden pasar una pequeña fresita, o simplemente dejar que su sistema adhesivo haga su trabajo. La recomendación, como les comentamos, en esta área se descarga acá, sí deben pasar al menos una presión, ¿ok? Realmente trabajar así es espectacular, ¿verdad? Porque controlo todo. El detalle está en que para llegar a ese nivel de aislamiento hay que prepararse y tiene que tenerse mucho peso, ¿ok? Mientras más lo hagamos, más no favorecemos. Otra cosa muy importante es el tipo de gomadique. ¿Okay? Hay unas diferentes gomadiques en el mercado, de las cuales hay unas que realmente son muy malas, hay otras que son excelentes, entonces depende. Esta es una goma Nicton, ¿okay? Que aparte su grosor me permite mover, mantener, contener encía y de verdad que es espectacular. Creo que en este caso se pone primero, o sea, primero se ponga a subir el teflón. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Obviamente, cuando se hace este tipo de aislamiento, el odontólogo que lo realiza tiene un asistente, ¿okay? O dos asistentes. Entonces, mientras el doctor va llevando primero uno puede colocar la gomadilla primero, ¿okay? Primero y extiende un poquito y llevas la vía
o muchas veces hace al revés, coloca primero las granjas, luego lleva la dique, y una vez ubicada la dique, abre la brinque o la docente, dependiendo del caso que sea necesario, y luego desplaza un poco la encía, llega hasta el punto donde puedes buscar la retención, y ahí sí deja colocar. Los espacios que me quedan abiertos es donde vemos las fotografías que se comparten el reloj para sellar. Hay veces que lo puedo utilizar con qué? Con barrera individual, también me puede funcionar. Como tiene, digamos, la barrera individual, ese tiene monómero para que se fotoactive cuando le ponemos la luz. A mí lo personal a veces no me gusta, en zonas en sellar para restauraciones clase 5. ¿Okay? Yo puedo utilizar, si de repente la lomarita me está filtrando por un lado, lo puedo colocar, pero que no tenga nada que ver con la restauración, porque si eso le cae adhesivo después, va a ser algo complicado de retirar. ¿Okay? Entonces, bueno, por lo menos creo que es un sistema adhesivo de autograbado, fíjense, el cloray más una resina precalentada. ¿Ok? ¿Qué ventajas busca el doctor con colocar una resina precalentada? Aumentar sus propiedades mecánicas, mejorar la manipulación y que con pincel yo puedo, digamos, lograr una mejor adaptación. ¿Okay? Obviamente, no todas las resinas en el mercado se pueden precalentar. La pincel se puede precalentar, la Brilliant se puede precalentar y hay unas de 3M que se pueden precalentar. Entonces, hay que tener en cuenta si mi resina, cuando voy a utilizarla, pues puede funcionar para ese caso. ¿Una simbología o una No, normalmente por estudios que se han hecho último año, se dio la Brilliant del reloj, incluso la Brilliant convencional, de la Z350 o la Z100 también se puede usar recalentadas con los pinceles. Hay unas de las dos que llaman, no sé si has escuchado la Panifique y la Esterico Maker. Como son partículas de relleno esférica, pues también puede ayudar a disminuir un poquito, a mejorar la viscosidad. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo la manipulación con una resina que es mucho más dura, con el total que una resina que, por ejemplo, sea mucho más viscosa y que yo la pueda adaptar. Y con un pincel, que estemos planito, yo puedo incluso humedecer ese pincel con un líquido modelado de resina y llevar para que tenga una mejor adaptación en esa zona. Líquido modelado de resina, model impreso. Ese es un adhesivo sin carga de hielo. Se lo tiene varias marcas. Por ejemplo, cuando van a veces en la clase 4, humedecen un poquito el pincel y extienden la resina sin clavar con el pincel. ¿Qué es lo malo? Como tiene como es un monómero también, a veces ese modelo, el líquido modelado de resina puede pigmentarte en algo la restauración. Entonces, si tú usas un white o extra white, hay veces que después de cierto tiempo te das cuenta que tiene ciertos tintes como amarillento, pero es debido si el doctor utilizó o no utilizó el líquido modelado de resina. Manejando en este caso, digamos, ser bastante flexible. Entonces, usar el líquido modelador que me puede incluso modificar las propiedades mecánicas de mi resina. Aquí tenemos otro caso, aislado, en este caso un inferior, tenemos una 212, ¿okay? Aquí sí no está el clavo modificado. Aquí colocaron estas barras metálicas, ¿por qué? Porque se usó un arenado, en este caso se utilizó el papel para preparar la superficie. Ven que se ve mucho más limpio, mucho más, digamos, un sustrato fuerte para ser sometido al proceso de adhesión. Le hicieron que el bisel se hace acá nada más. Yo no toco sorpresas más enteradas porque digamos que con el arenado pues es suficiente porque me crean microretenciones en ese sustrato. En este caso hicieron que es solamente grabado selectivo y ya la superficie está lista para colocar el sistema adhesivo. Vean que se colocaron de flow, ¿okay? Para evitar el paso vehicular aquí. Algo que se llama colocación del sistema adhesivo. Otra cosa, muchachos, es importante la calidad del microaplicador. ¿Okay? ¿Por qué? Se han encontrado en los últimos artículos de microscopía electrónica que la capa de herida tiene restos de los pelitos del microaplicador. Entonces, eso es otro factor que predispone la longevidad
que en nuestro caso se va a convertir en un éxito de la restauración. Ahora viene un sistema de vinificadores, digamos, como siliconados, donde promete ser, hay que hacerle más cera, pero hay que tener en cuenta de que no podemos comprar más económico. ¿Ok? A ese lo económico pues sale algo caro. Pero eso depende, por ejemplo, que compran también los pintores de uñas. Sí, bueno, prácticamente pues la que hace uñas y pero casi que no, usted le pone a lo mejor es una propiedad. No sé si hace uñas, si hace odontólogo, si es médico, no se puede ver. Algo de sistema autograbador autocondicionante, ok, pronto bastante bien, evapora el solvente, recuerden bastante aire. 30 a 1 minuto de aire suficiente, fotoactivo, la lámpara tiene que estar bien adherida a mi restauración. Recuerden que si yo muevo 1 centímetro alejo mi lámpara, le voy a quitar la potencia y me va a llegar a la persona. ¿Qué más? Evaporamos aquí y fotoactivamos, fotopolimerizamos. Aplicamos nuestro compósito. Aquí también utiliza resina precalentada, hacer el acabado y lo publica. Entonces, bueno, este es un artículo de uno de los que está allí, uno de los padres, digamos, de los adhesivos. No, en la secta de los biomiméticos me hablan a como Dios, porque bueno, dijo que el tibón es de él y bla bla. Entonces, ahora también el año pasado en los congresos, dijo que ahora sí el diseño de adhesivos personales funciona y bueno. Él es de Bélgica y tiene el Biomat. Él es uno de los laboratorios más importantes y reconocidos a nivel mundial en estudios de adhesivos. Entonces, pues bueno, ellos dan una parte de su artículo de la selección y la aplicación del composite. Recordemos que este tipo de lesiones poseen un factor C relativamente pequeño. Entonces, ¿qué significa esto? Que las propiedades mecánicas del composite son menos importantes para el resultado de la restauración adhesiva que el rendimiento real de mi sistema adhesivo. De hecho, pues varias restauraciones en esta revisión que hicieron, que el tipo de composto utilizado tuvo influencia en el rendimiento de uno de los adhesivos. Se ha establecido que la metodología principal de la reacción se debería restaurar con un tipo de resina de litio relleno, ¿okay? O una resina fluida que posee un módulo de elasticidad baja, porque estos flexionarán con el diente y no comprometen con el tipo de retención. Este artículo también encontró que, sin embargo, pues no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre las diferencias entre las tasas de fracaso en resinas compuestas de distintas resistencias, distintos tipos de relleno en este caso, y que son empleadas para restaurar las lesiones cerebrales. Un método alternativo es cubrir la superficie binaria expuesta con una capa de composite fluido, digamos, para hidroforizar la capa híbrida. En este caso, que utilicemos un adhesivo universal o no tengamos, por ejemplo, unos tibones PL. ¿Por qué? Porque los tibones PL, cuando dejan la capa, cuando utilizan la capa que le dejan es suficientemente gruesa y no necesita colocar en un tipo. Si utiliza una adhesivo universal, recomendación, utilice una capa de resina fluida, cualquiera que tenga. ¿Okay? Eso me va a mejorar mi capacidad y capa híbrida. Entonces, miren, alternativas al tratamiento restaurador está la cobertura quirúrgica. Este es un caso que hizo el doctor Gerardo Chacón, que gentilmente pues, me ofreció pues, dársela para que ya la tengo hace varios años en clase, donde se puede realizar este tipo de técnica de estudio. ¿Okay? Fíjense en la primera foto. ¿Qué hagan ustedes si tienen pacientes hacer aquí? Simplemente lo restauramos y ya cubrimos con resina, donde nos llegue el límite, pero el ideal lo que comenzamos incluso con el doctor Rodolfo Gutiérrez, ahorita que está en Caracas, que el ideal es eso. La recomendación es no invadir el espacio biológico y que nuestro límite sea el unión a medio cementario. Una vez que ya nos restauramos hasta esa parte, es un trabajo del periodoncista encargarse de esa área para recubrir la resección o mejorar una técnica de injerto la restauración. Y por ejemplo, en estos casos, o sea, si llegamos hasta el límite del cementario, pero hay una resección y el paciente tiene sensibilidad, ¿podemos colocar un barniz? Podemos colocar un barniz con flúor, podemos
ionómero de vidrio, le colocamos una gotita de más y por un pincelito lo puedo aplicar en la superficie y lo dejamos ahí. La primera que lo tenía en el mercado, lo que pasa es que salió por los países de Venezuela, la primera pues dejó sin restricción acá, y hay un producto que se llamaba Kimpro. El Kimpro era base de un número de vidrio con un barril, y de verdad que para la sensibilidad era espectacular. Después una sola aplicación totalmente agencia eliminada. Pero bueno, simplemente digamos que son como alternativas. La recomendación que les damos, muchachos, es que lleguemos hasta el intermediario. ¿Okay? Podemos recurrir un poquito más allá si el paciente, de repente, como decía, no se va a hacer un procedimiento clínico, porque esa es otra. La realidad es otra cosa. Entonces, de acuerdo a la realidad del paciente, yo puedo avanzar un poquito, pero siempre con la condición de decir al paciente que la real indicación que usted tiene es hacerse los procedimientos. Le cubrimos el cuello, ¿verdad? Y lo ideal es que pase una fase quirúrgica donde el peroncista haga un recubrimiento. No es un tratamiento sencillo, es algo medio costoso, entonces, ¿cuánto puede cobrar una resina? $50 aquí ahorita, ponga 60. ¿Verdad? ¿Y cuánto le puede salir el recubrimiento de un peroncista? No sé, imagino 150 o 200 de curar la doctora, la profe de Perio o la profe Lorena, no creo que menos de 100 a $150. Entonces, realmente es algo más complicado. Profe, una pregunta, y en cuanto a los cierres de los túbulos genitales, la sensibilidad se alarga como 15 días, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo O sea, si yo, por ejemplo, digo yo no me lo vidrio, para que desaparezca esa sensibilidad, que por lo general lo que manifiestan los pacientes en el cuello, ese cierre tardaría de 1 a 2 semanas. Pero acuérdate que hay dos factores. Para yo literar el túbulo como tal, es que yo vaya en mi dentina y mediante las vaya llevando mineral ahí. No va a ser inmediato, pero lo que se quiere es sellar la superficie más externa. ¿Okay? Hay pacientes que no se curan con un 6% de hipersensibilidad, por eso tenemos aliados con cremas, con nitrato de potasio, tenemos nitrato de potasio con flúor, que le podemos colocar, en ese caso, como un coayudante aparte del recubrimiento y mejoramos la hipersensibilidad. ¿Okay? El paciente le puede indicar al contacto malillo que tiene clorarginina y lo mando a cepillar 3 veces al día, ¿verdad? Con esa crema incluso se puede colocar más veces solamente en el área donde tenga la sensibilidad con un microaplicador o con el mismo dedo, me va a hacer un efecto de obliteración del túbulo intestinal. Entonces tengo un arsenal de recubrimiento con resina. Si no me queda, pues puedo trabajar con algún tipo de tratamiento quirúrgico, puedo trabajar con barnices y simplemente pues terminar de mejorar la hipersensibilidad. Cuando el paciente a veces nos llega a la clínica con mucha hipersensibilidad, que ni siquiera soporta de colocarse el aire, lo que hacen muchachos sin complicaciones podemos colocar el ionómero y les va a mejorar muchísimo. Hay otros que simplemente grabamos un poquito y colocamos un adhesivo y ya, y mejora la hipersensibilidad. ¿Okay? Porque digamos que no es todo el área, sino es un área mínima donde están mucho más hipersensibles, todo lo que esté puesto, o una indecita de fractura que esté allí, que es lo que esté generando muchas veces. Profe, y una pregunta. En este caso que se le dé un nombre, ¿es recomendable luego de que mejore la sensibilidad retirar el número y hacerlo en resina? Sí. En realidad, ¿qué sucede, muchachos? La adhesión al ionómero es buena, pero no tan buena como hacerla de la estructura dental. ¿Qué es lo que yo haría? ¿O qué es la recomendación? Eliminar y dejar la capa del ionómero al mínimo, pero abajo en el fondo. ¿Ok? En la cavidad de la C5. Déjenme regresar a ver si hay una que por ejemplo, dejar un poquito de ionómero aquí nada más. Donde esté, digamos, donde está la parte más profunda, ¿ok? Pero alrededor exista tejido dentinario y rodeado de esmalte. El esmalte tiene que estar limpio, es fundamental. Que el esmalte, los bordes de mi cavidad o donde esté mi lesión, esté limpio y ionómero, porque si mi adhesión sí puede estar comprometida. ¿Okay? No va a reaccionar igual a las fuerzas que se generan en zona cervical, un ionómero a una resina. ¿Okay? Lo podemos utilizar como forma
transicionar y luego llevarlo a un área definitiva con resina. ¿Dudas, preguntas, muchachos que van teniendo? Fíjense, esto por cepillado, esto frecuentemente que nos llega a la consulta, y con injertos de simple modificación logramos cerrar el espacio. Este es otro tipo de técnica que es el doctor supraperiódica, hace cortes hacia aplicar, libera todo este colgado y lo desplaza. Y así recubre, en este caso, la precisión. Recuerden, muchachos, que los adhesivos autograbadores que contienen el DGNP, que son capaces de evitar caries circulares. ¿Por qué? Porque este efecto, dice el profesor Chino Maldonado, profesor muy famoso de la Central, crea cristales de brushita, la cual es resistente a soluciones con pH de 4,5 o menos. Entonces, tengo un plus y mi adhesivo universal de interacción química, y aparte me hace una estructura ácido resistente. Entonces, digamos que es un plus que se puede utilizar en este tipo de restauración. Mostramos que otro tipo de calentamiento puede mejorar el sellado marginal. Antes, este tipo de restauración o el precalentado de resina se ideó era para qué? Para representar restauraciones adhesivas de resina de cerómero, o incluso caídas también que calentaban la resina a una cierta temperatura. Por ejemplo, este día como máximo 58 grados centígrados. Nosotros acá en la clínica tenemos un calentador fenomenal. ¿Ustedes saben cuál es? La lámpara. Se pone el tubito al lado y lo van girando como un pollito en brazo. Y ahí lo van calentando y podemos hacer esta técnica. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Esta es una tesis del tutor, porque básicamente las técnicas adhesivas se hacen en cavidades clase 5. Lo que le indicaba, muchachos, en clase 5, como podemos ver, el grosor del esmalte es mínimo, y esto es lo que sucede. Este es azul de metileno, y vean cómo hay una filtración. Solamente en una no existió. Y utilizamos un adhesivo. Estamos en crisis en este momento, de verdad que estamos muy en crisis. Y las muchachas lo que tomaron fue el adhesivo Paidel, y ese fue el adhesivo Paidel. ¿Puede funcionar el Paidel? Sí, funciona, pero en mentira ni loco, porque debe ir. Entonces, pues digamos que eso es lo que sucede cuando mi técnica adhesiva o un sistema adhesivo no es el más adecuado. Y otra cosa, muchachos, podamos tener el mejor adhesivo, el más caro, pero si yo no lo aplico como debe ser, mi restauración se va a afectar. ¿Cómo funciona el modo de clase? Bueno, la causa, que origina el diagnóstico de inhibición cervical, un trauma cruzal, insensibilidad, mala de cepillado, dieta, hábito nocivo. Recordamos que si tenemos en teoría aumentar el tiempo de lavado, ácido, si intenta tener grado total, se utiliza esta técnica de autolavado, frotar vigorosamente el adhesivo, colocar más de una gota, podemos aplicar una capa de resina fluida. Ya en el mercado tenemos resinas fluidas de alta carga que funcionan y soportan mejor esas cargas. Restaurar no me gusta que podemos combinarlo modificado con resina, porque este puede compensar las tensiones flexurales, pero eso sí, no dejarlo de forma definitiva. Y que lo otro de negativo, yo no veo muy bueno, pero no es externo. Y si el paciente sonríe, se ve un chicle pegado a su verdad por ahí, o muy amarillo, y el paciente responde algo. Si la lesión es tipo abstracción, ¿cómo restaurar con resinas fluidas? No debe ser muy profunda y amplia, y no utilizar espesores de 0,5. Coloco un poquito de fluida, esparzo, fotoactivo, después voy incrementando un poquito más y puedo complementar con resinas de microrelleno, o en este caso que sean nanoides, pudiese funcionar ahí tranquilamente. Esto puede mejorar con la presión marginal de la resina compuesta de la
factor C no es tan importante, digamos, si yo tengo una buena lámpara, una buena potencia, no me voy a preocupar porque me fotoreactive en la parte inferior, lo más profundo de la resina. Constatar que no es el escalón en el área cervical de la exploración, con las pesitas, como te decía que habla con una sonda periodontal. Trata abrasiones y precisiones con tratamientos de pulido de superficie, en vez de barnices, un tratamiento quirúrgico periodontal. Y bueno, muchas gracias.